Saludos amigos, hoy vamos a continuar con nuestra segunda parte de nuestro taller de isometría. ¿Cómo dibujar un plano isométrico? Bueno, recuerden suscribirse y darle like a los videos, también compartir para que los demás puedan ir aprendiendo de algunas que otras eh, detalles de cómo hacemos esto, ¿eh? Simplemente para seguir ayudando y compartiendo con los demás compañeros. Así nos vamos cada uno de nosotros eh, mejorando en nuestro trabajo y poder también ayudar a los demás. Como podemos ver, estamos colocando lo que son los accesorios, los codos. Esto puede ser software soldables para para nuestro spool. Aquí tenemos un corte que se le hizo en esa posición a la cañería. Recuerden cómo hicimos ese cortecito, es el equidad, enter isométrico. Entonces lo sacamos de esa manera, le hicimos un corte cortamos esa circunferencia y nos quedó este bonito diseño. Entonces, pero nos vamos a llevar toda esta información para el otro isométrico, para ahorrarnos tiempo. Y van a ver y verán también cómo va a quedar, cómo va a ir quedando en nuestro espacio papel, ¿verdad? En nuestro layout, en nuestro formato, para impresión, para que quede bien bonito, bien representado. Acomodamos nuestro spool en el formato. Vamos a tratar de bloquearlo. Lo bloqueamos para que no se mueva y lo vamos a dar allí. Y allí vamos a ir acomodando nuestra información para que quede bien representada. Igualmente nos vamos a llevar estas secciones también para, recuerden, nombrar la línea, referenciarla, para saber de dónde viene y a dónde va. Recordemos que también tenemos los nombres de los accesorios allí en nuestro formato, pero esta vez nos vamos a llevar el texto para ir explicándole cómo hacer que los textos tengan oblicuidad y grado. Ahí pusimos el texto un poco más alto, le dimos altura y lo vamos a colocar en esta posición, así va a quedar así como ese que le estoy mostrando, en esta posición para poder llegar lo que quede en esa cara que estamos dibujando. Entonces nos vamos directamente en rotación y le vamos a decir que sea 30 grados. Muy bien. Con esos 30 grados nos sirve para que se quede en esa posición y la oblicuidad va a ser de 330 grados, pero está acostado. No nos sirve así, acostado no. Tiene que quedar frontal a la cara con que estamos trabajando paralelo. Y le vamos a decir que sea en oblicuidad 30 grados. Ahí está. Queda totalmente paralela a su cara donde está trabajando esa línea. Para que quede bien bonito, bien representado nuestro dibujo. Vamos a hacer todo esto en todas las caras, tanto como en esta como en esta que le estoy mostrando hoy. Esa no es la cara de la posición, vean el cursor, es esta. Entonces, vamos a probar a ver cuántos grados nos da. No nos sirve, uy, me equivoqué. 90 grados, o 90 grados no nos sirve porque está a 90 grados vertical. Pero le vamos a poner un 330 grados, nos sirvió y le cambiamos la oblicuidad a 330. Y ahí nos sirve, lo acomodamos el texto para que vean cómo se hace. Ahí está, el nombre de esa cañería. Ahí está, la dirección de la cañería, bien representado, muy bonito. Pero no vamos a llevar toda la información. Recuerda que mientras cuando nosotros estamos diseñando, dibujando y haciendo todo el tema, nosotros nos traemos de nuestro bloque de trabajo toda la información para ir avanzando y ser más ágiles y expeditos en nuestras tareas. Entonces vamos a llevar toda esta información, como ya vieron, ya vieron cómo alinear los textos respecto al dibujo. Entonces a ustedes les va a ir mucho mejor. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos a llevar toda esta información que ya teníamos en el otro isométrico. Nos lo vamos a llevar para nuestro isométrico que estamos armando actualmente. Uno nuevo, el isométrico nuevo.
Bueno, y también nos vamos a llevar la posición de de las vigas, puede ser la ubicación de las vigas para representar en terreno, dónde se va a ir a colocar el spool. Eh, bueno, nos vamos a llevar esta parte. No, bueno, pero antes se preguntarán, bueno, esto lo hicimos también igualmente como hacemos los cortes, ¿eh? El ecuidal isométrico, recuerden, el EL, Enter y cambiamos la posición con F5 y allí cambiamos la dirección de la referencia que tenemos, así sea una viga, un equipo o X. La referencia que necesitamos la podemos ir detallando a disposición que tengamos nosotros. Entonces ya tenemos toda la posición de todo de nuestro equipo o una viga en el taller. Entonces ahora vamos a referenciar lo que son los accesorios con los que estamos trabajando. Esta vez solo tenemos dos accesorios sencillos para poder em, trabajar con, con este pequeño spool. Entonces vamos a colocar nuestro nuestro codo software soldable. Ahí ese accesorio lo acomodamos para que no quede sobresalido en el dibujo. Y como referencia también lo vamos a colocar, ¿por qué no?, en la otra sección, para que sepa que también son codos. Y vamos a nombrar también la cañería, que es el ítem 1, que es una cañería de 6 pulgadas. Entonces la hacemos referencial, la copiamos y la pegamos en nuestro isométrico o spool que estamos armando. Bueno amigos, ya tenemos casi todo listo. Ahora, bueno, me faltó esta línea, esta certain line, la elevación. Vamos a colocar esta elevación acá. Ya sabemos que estamos a más 0, más 0.5 de nuestra línea 00. Y bueno, ahora vamos a ver, ahora sí con nuestras cotas. Ahora les voy a mostrar cómo alinear las cotas bien bonitas a esta dirección. Bueno, entonces recuerden que esto lo que vamos a hacer es vamos a acotar y luego le vamos a dar oblicuidad, hacer totalmente paralelo a la cara esa cota, y vamos a referenciar el texto de la cota que quede totalmente paralelo a su cara también. Entonces, ¿cómo haremos esto? Bueno, le damos oblicuidad como hacemos para acotar en oblicuidad, y luego seleccionamos en los puntos que necesitamos. Entonces le damos acá, recuerden, oblicuo, seleccionamos la cota, oblicuo, y después le decimos que sea totalmente oblicuo, ¿verdad? Y ahí nos referenció nos puso totalmente paralelo el texto. Entonces hacemos lo mismo, seleccionamos el acotado, ¿verdad? Lo referenciamos, la cota, seleccionamos, lo vamos a acotar y le decimos que sea oblicuo el texto o la dimensión, el dimension. Entonces aquí nos quedó un poco desfasado con la otra cota. Vamos a repararlo. Bueno, vamos a decirle oblicuidad nuevamente. Creo que se nos rodó y lo acomodamos, le damos oblicuidad. Recuerden, oblicuidad. Así es que ponemos totalmente paralelo esa cota. También vamos a referenciar, ¿verdad? Desbloqueamos nuestra View Export para acomodar nuestra línea, para acomodar nuestro dibujito, ¿verdad? Y luego seguimos colocando más cotas. Le damos la cota, seleccionamos el acotado, acotamos. Y también aquí ustedes pueden en el texto style, ¿verdad? Pueden colocar la oblicuidad en ángulo del texto, y se lo pueden colocar también en las opciones del acotado. Acá en opciones, en la cota, ustedes lo modifican y siempre van a tener esa dirección
que vayan a seleccionar. Le pueden dar menos 30, más 30 de oblicuidad y siempre van a tener la posición que deseen. Entonces vamos a ir acotando, acotamos y seguimos dándole las direcciones que necesitamos a nuestro spool. Entonces acotamos acá. Después recuerden, después del dimension le damos oblicuidad para poder que nuestra línea se haga totalmente paralela a la cara. Y también acomodamos la dimensión, el texto, ¿verdad? Con el texto style. Entonces para que le damos acá 30 grados de oblicuidad. Depende, sea más 30 o menos 30, depende de la dirección que estemos trabajando. Y le damos oblicuo, recuerden, oblicuo en esa cara para que sea totalmente paralelo a la cara. Ahí está, oblicuo, recuerden, oblicuidad. Muy bien. Ya vamos a ir terminando con esto. Vamos a ordenar nuestro dibujito que queden bien representados, los textos bien acomodaditos. Y nos faltó que seguir acotando acá. Recuerden, amigos, compartan, suscríbanse y denle like a los videos para seguir también compartiendo y aquí seguir ayudándonos entre todos. Entonces, seguimos como está acotado y ya creo que finalizamos con nuestro dibujito. No, aquí nos quedó, mira, aquí nos quedó un remanente y lo vamos a acomodar. Rodamos este texto que quede bien hechecito, bien bonito, y eliminamos esto que me quedó acá de remanente y ordenamos un poco más el nombre de la línea. Me faltó acotar un poco acá arriba esta información, pero ya lo vamos a hacer. Le damos clic acá con dimension, después que tenemos clic y le damos oblicuidad. Recuerden, amigos, con esa referencia, oblicuidad. Y ahí tenemos nuestro dibujito bien hechecito, muy bien bonito, muy bien logrado. Entonces ordenamos nuestro dibujo, que se vea bien, tiene el nombre de los textos, el center line. Aquí vamos, recuerden el nombre de los accesorios, son 6 accesorios que tenemos y aquí le colocamos 6. ¿Ya? Y tenemos la cañería, la longitud, se la vamos a colocar luego. Y bueno, espero que les haya gustado el video y sigan para que sigan apoyando. Gracias, amigos, espero que lo disfruten.